organiza del año. Ella es docente, analista y supervisora con especialidad en psicoanálisis de niños en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es miembro activo de IPA, FEPAL, COWAP. Es coordinadora de la especialidad de psicoanálisis de niños y adolescentes de nuestro instituto, autora de numerosas publicaciones y es una gente que siempre está muy entusiasmada en la docencia y en la investigación y en la publicación. Noemí, tienes los micrófonos. Gracias, Julio. Entonces, bueno, yo voy a presentar a Julio, que se va a encargar de coordinar todo este webinar. Julio es médico, cirujano, egresado de la Asociación Psicoanalítica, es analista, docente y supervisor del Instituto de Psicoanálisis de APM. Es ex director del instituto y actualmente es nuestro presidente de la Asociación Psicoanalítica. También Julio es un agente muy entusiasta que impulsa y favorece mucho el intercambio científico y el encuentro con otros colegas de Latinoamérica como ahora. Bueno, los dejo con Julio, quien se va a encargar de coordinar todo esto. Bienvenidos. La APM les da la bienvenida. Siempre serán bienvenidos y más en estos espacios de intercambio científico y académico y clínico. Del orden, ¿cómo quieren presentar? Primero, ¿quién quiere? ¿Teresa, Sodeli o Mónica? Estaban en el orden del programa Teresa, Mónica y Sodeli. Ok, Mónica primero. No, Teresa. Teresa Sí. Rocha. Sí, Muy yo bien. estoy aquí. Qué bueno. Bien que conseguí entrar. Muy bien. Teresa, no sé si voy a pronunciar tu segundo apellido bien, pero eres Teresa Rocha Leite Aldenschild. ¿Está bien? Sí, Haldenschild, sí. Aldenschild, ok. Teresa es docente, analista y supervisora del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo. Es analista de niños y adolescentes de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo y full member de la International Psychoanalytic Association. Es miembro de FEPAL, COWAP, fue coeditora del Departamento de Publicaciones de la Sociedad Brasileña de Sao Paulo y editora regional de la Revista Brasileña de Psicanálisis. Desde 2001 hasta 2004 es la responsable por el sector de psicoanálisis de niños y adolescentes, también de la ciudad de Sao Paulo, desde 2005 hasta 2008. Tiene artículos publicados en revistas europeas, latinoamericanas y brasileñas, así como en colecciones. Publicó en 2015 O Primero Olar, La Primera Mirada, sobre la constitución de la vida psíquica, déficit y autismo, y Psicosexualidades en 2016, con los artículos elaborados para los eventos de COWAP desde 1999. ¿Sí? Las dejo con el trabajo ahorita de Teresa, por favor. Tienes los micrófonos, Teresa. Voy a presentarles a la doctora Mónica Sack. La doctora Mónica Sack es médico psicoanalista y psiquiatra infanto-juvenil. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, psicoanalista de niños y adolescentes de IPA, directora del Departamento de Niños y Adolescentes de APTEVA por adolescencia y enlace de COWAP, docente del curso Psicoanalistas de Niños y Adolescentes, es integrante del grupo de investigación de sexualidad infanto-juvenil de COWAP FEPAL, delegada del Departamento de Niños y Adolescentes por APTEVA en FEPAL y autora de numerosas publicaciones. Mónica, tienes los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar a leer el trabajo, quería también, porque bueno, van a ver que en el trabajo hay, bueno, pensamientos propios y pensamientos que quizás sean de otros colegas. Querría agradecer a todos los maestros y a todos los textos que uno va leyendo en la formación y cuando uno va descubriendo temas que le interesan, porque bueno, uno se va nutriendo de todos esos textos, de todas esas ideas, y va como
como sin darse cuenta, usándolos de mosaico para las propias ideas. Así que bueno, dicho esto, voy a comenzar con la lectura del trabajo. Si antes sosteníamos, esta es una frase que me pareció interesante para encabezar el trabajo. Si antes sosteníamos una articulación entre el registro singular y el social, este momento de la cultura nos marca, como camino ineludible, la determinación de lo social en el proceso de subjetivación. Es una frase de Nélida Fornari, que es una educadora, analista. El trabajo lo titulé Interpelaciones de una psicoanalista de niños y adolescentes en relación con la sexualidad y sobre todo movilizada, ¿no?, por el fenómeno trans en la actualidad. En nuestra actividad clínica con niños y adolescentes tenemos que preguntarnos, analizar y estudiar qué interrogantes se nos plantean en la cultura y sociedad en la que vivimos hoy en torno a la problemática de la sexualidad y cómo enfrentarlos. Una de las temáticas que voy encontrando, tanto en las consultas en mi consultorio como en la práctica pública, que yo ejercí hasta hace muy poquito, es la preocupación y búsqueda de afirmaciones que hacen muchos púberes y adolescentes en la actualidad acerca de cómo definirse en cuanto al género. Al ser trans, al ser de género fluido, otras denominaciones que van surgiendo. Autores de distintos países refieren también el mismo tipo de fenómeno en sus sociedades y o países. También un gran número de adolescentes no se define como heterosexual ni como homosexual, sino como bisexuales, tomando quizás lo que para nosotros, psicoanalistas, es un punto de partida necesario para la elección sexual. O también se definen como asexuales, como si dejaran fuera de sus vidas la posibilidad del intercambio sexual. Pero encuentro que las situaciones que plantean mayores complejidades en las infancias y adolescencias, que prefiero llamarlas así, en plural, porque son distintos los distintos procesos de la infancia en distintas personas y también los distintos tipos de adolescencia, son las que se refieren a cómo nuestra teoría psicoanalítica puede acompañar en su evolución a las denominadas transiciones de género, sabiendo que implican tratamientos médicos, farmacológicos y o quirúrgicos que llegados a un determinado momento son irreversibles. Pienso que debemos cuestionarnos si no hay en los medios y en su manera de presentar estas problemáticas una suerte de tendencia entre política y cultural que tiende a introducir a niños, púberes, adolescentes en dichos tratamientos médicos y a veces dentro de equipos especializados, en los que rápidamente se los nomina como trans, se les cambia la forma en que son denominados y se los empieza a preparar para cambios más trascendentales e irreversibles, olvidándonos de que se trata de sujetos en evolución cuyos cuerpos también están sufriendo cambios que deben elaborar. Con lo cual, quizás respuestas rápidas y drásticas podrían entorpecer su desarrollo, satisfaciendo una respuesta fáctica versus a una pensada y elaborada. De hecho, en la actualidad, no sé si en los países de ustedes ha habido estas noticias, pero aquí en la Argentina hubo como noticias acerca de casos de juicios a equipos médicos y psicólogos, psicoanalíticos, porque los jóvenes de aquel entonces, hoy adultos, están arrepentidos y refieren haber sido rápidamente atendidos por equipos especializados y que nadie entendió que se trataba de problemáticas adolescentes, de rechazo al cuerpo, y fueron rápidamente tratados como personas que deseaban hacer una transición, operados, tratados hormonalmente, etc. Construcción de la identidad sexual. La Organización Mundial de la Salud define la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no obstante, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Saliendo un poco de esta definición, que me pareció interesante incluirla, porque fíjense todos los aspectos que denomina la OMS para estos temas. La teoría psicoanalítica nos habla de la evolución psicosexual y de la presencia de fantasías sexuales infantiles que motorizan el deseo inconsciente, presente en los sueños, en la formación de síntomas y en el juego de niños. Introduce una otra visión muy diferente acerca de la infancia, especialmente teniendo en cuenta la época en la que la teoría psicoanalítica fue desarrollada. Permite asimismo situar a la niñez con todos sus interrogantes, como el momento en el que se desarrollan todas estas situaciones con sus dramatismos, introduciendo de este modo una variable en la cultura de aquel momento que se genera desde el fines del siglo XIX y perdura durante el siglo XX y sigue vigente en la actualidad con sus interrogantes. Es así como los niños y los adolescentes, a partir de las teorías psicoanalíticas, son considerados de otra manera. Tienen una mente que se desarrolla a partir del contacto humanizador con los padres y que se regirá de acuerdo con la triangulación edípica. Estas ideas han sido novedosas para la época de Freud, dado ya que al pensar acerca de la infancia y el ser niño, nos conectamos con una serie de contenidos que remiten a lo histórico, a los discursos, a los valores imperantes en cada época y en cada sociedad y cultura. Pero los tiempos cambian, y como dije antes, al incluir la definición de la OMS de sexualidad, se ve a la influencia de lo cultural, lo social y lo histórico. Es por ello que la producción de subjetividades se ve interpelada por los cambios ocurridos desde el fines del siglo XX hasta ahora. Es así como la niñez-adolescencia de la edad moderna difiere de las descripciones de Freud de 1905, época que escribió 3 ensayos y una teoría sexual, siendo también diferente de los niños y adolescentes de nuestra época, ya que cuenta con avances tecnológicos y científicos impensados en aquel entonces. También es otra la concepción de familia de nuestra época. Los niños han sido objeto a lo largo de la historia de normas trazadas por la familia, por los médicos, por los teóricos de la educación, que prescriben cómo tratarlos y educarlos, con el objetivo de alcanzar obediencia y docilidad. Julio Moreno, Ser humano, nos dice: niño es el producto de los efectos de la infancia sobre su materialidad biológica. Los niños producidos en épocas con distintos conceptos de infancia difieren. Freud ya en principios de 1900 sostenía que no hay una correspondencia entre la anatomía y lo que él llamaba la identificación sexual. Es decir, un sujeto se podía identificar con lo masculino o femenino independientemente de su sexo. Además, también diferenciaba la identificación sexual de la elección de objeto, que en la época de Freud viraba entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Desde la visión psicoanalítica clásica freudiana, la sexualidad dejó de ser parte de los códigos ocultos, de las anormalidades degenerativas y otros temas. Desde el bebé hasta el púber se va desarrollando y transformando, intentando poder dar cuenta de los misterios del funcionamiento de su cuerpo y de las preguntas ligadas a las fantasías originarias que darán contexto a las teorías sexuales infantiles. Lo pulsional, con su particular fuerza, marca el recorrido libidinal desde la sexualidad infantil, a la que describe como perversa polimorfa, poniéndola como motor del desarrollo emocional con su pulsar. Y coloca así el campo de la sexualidad en el eje de la teoría psicoanalítica, hasta la metamorfosis que a partir del empuje puberal le exigirá al adolescente poner en marcha una actividad simbólica frente al devenir de los cambios en las formas y rasgos corporales vinculados al sexo femenino y o masculino,
Y posteriormente, y relacionado con esto, la asunción de la identidad con los duelos por el cuerpo infantil y las dificultades, o no, de su aceptación por parte del puber adolescente. Abordar la tarea de significación y apropiación del cuerpo adolescente mediante un proceso de simbolización que pondrá en marcha cómo habitar ese nuevo cuerpo, cambiado y cambiante. El extrañamiento promovido por los cambios puede hacer vivir al puber, por la coerción sexual y sus efectos, diferentes afectos, ya que instala la posibilidad de la sexualidad, igualándolo o igualándola a la que tienen los padres, ¿no? La pareja parental. Es así como el cuerpo deviene posesión y fuente de placer, pero también puede ser origen de sufrimiento. Puede fuente de dolor, dado que esto podría evidenciar una inadecuación entre el cuerpo pensado y el cuerpo real. Sin embargo, en estos desarrollos que revolucionan la comprensión de las relaciones humanas, el campo de la femineidad y la relación con las mujeres queda marcado por múltiples interrogantes y puntos ciegos, que afectan también la comprensión de la masculinidad y la sexualidad masculina. La familia tipo, basada en el padre, madre como progenitores estables, fue el modelo ideal de crianza de estos primeros 100 años del psicoanálisis. Pero esto me lleva a preguntarme por la relación de la sexualidad y la sexuación de niños y adolescentes con sus padres, con las figuras parentales, si estos cambios, ¿no? Han influido en cómo son los niños y los adolescentes de nuestra época y de aquellos que llegan a nuestra consulta. Volviendo a la construcción de la identidad sexual y situándonos en lo sociocultural, en la sociedad en mi país, Argentina, en el año 2012, hace solo 13 años, se sancionó la Ley de Identidad de Género. Esto no es un tema menor, ya que recoge reclamos y necesidades de un reconocimiento de la diversidad de género, posibilitando así una rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila, de la imagen, es decir, por ejemplo, si alguien quiere transicionar y si es varón, poner una imagen con aspectos o con acicalado como mujer y con un nombre de mujer, en el documento, ¿no? Y le quita el peso histórico que los condenaba socialmente a lo marginal, lo clandestino, lo oculto, siendo muchas veces expulsados de ámbitos familiares y sociales y también de escolares. Me pregunto cómo nosotros, en tanto psicoanalistas, nos posicionamos frente a estos cambios. ¿Cuál será la manera de acompañar a nuestros pacientes en este tránsito? ¿Cuál deberá ser nuestra escucha frente al padecer de aquellos que nos consultan y sus familias? ¿No tendríamos que profundizar más en este tema? Quiero ilustrar con algunos pequeños relatos clínicos. En estas consultas nos plantean un campo de entrecruzamientos discursivos, estos pacientes, que ha de tener en cuenta simultáneamente diversas coordenadas: los derechos de niños y adolescentes, los contextos históricos sociales, lo que este trabajo destaca como momentos de constitución del aparato psíquico, y las condiciones del grupo familiar donde surgen las consultas, lo íntimo y lo privado. Son pequeños fragmentos de situaciones clínicas. Sofi, de 15 años, mientras modela un muñeco de plastilina, dice: no tiene sexo, es asexuado. La pubertad le pegó la mala pata. Mientras le adelgaza una de las piernas, me mira, mientras remarca la ausencia de indicio de algún órgano sexual en la entrepierna, y dice: esto le hicieron las feminazis y los machistas. No es homo, ni lesbi, ni trans, ni binario, ni nada. Ana, de 16 años, vive con su familia. Cuando viene a la consulta dice que el padre le dejó de hablar, porque planteó que desde pequeña se siente varón, y quiere empezar el proceso de transformación. Dice que ya pensó un nombre para ser varón, que se quiere llamar Eduardo, como su abuelo. Diego, de 16 años, concurre a la consulta con ropa de mujer.
Presenta un aspecto muy extraño. Lleva una remera que deja ver su corpiño y lleva una pollera tipo tutú. Me cuenta que cuando es Diana, las voces que lo acompañan disminuyen y así no son insoportables. Diana me cuida para que no me lastime. Una mamá consulta por Maxi, que tiene 4 años. Dice que se pone a ver la tele y se pone un repasador en la cabeza. Mira a Maru Botana. Maru Botana es una cocinera que da recetas en la televisión, que hace postres y eso en la televisión argentina. Y dice que es una cocinera. Se le pone el repasador como si fuera una peluca, ¿no? Que va a hacer comidas ricas para todos. La madre está muy asustada. Piensa que Maxi se está trasvistiendo. Y la consulta es por eso. Carla, de 15 años, viene enojada a la sesión. Dice que en una juntada, así llaman acá cuando hacen como una fiestita en casa de amigos, se chapó, quiere decir que se estuvo besando y eso, a un compañero. Que cuando entró al colegio, todos los amigos de él y de ella parecía que sabían incluso, sabían lo que había pasado. Incluso algunos le hicieron un gesto con el pulgar. Estaba muy enojada, dice que no hay secretos, que todos saben todo, que cómo se enteran todos de todo lo que pasa. Las teorías de género se inician con Money en 1955. Él traslada este término de la gramática a las ciencias médicas y sostiene que la feminidad y la masculinidad se construyen en la relación humana por medio del lenguaje. Después Toller lo empieza a emplear para distinguir el sexo en sentido anatómico y la identidad sexual en el sentido social o psíquico, y lo aplica al estudio del transexualismo y las perversiones sexuales. Plantea asimismo que al psicoanálisis clásico le faltaba una categoría que posibilitara la diferenciación del sexo como la pertenencia anatómica, del género como la pertenencia a una identidad social psíquica. Pienso que es un punto central en este tema la simetría radical entre el cuerpo biológico y la percepción, subjetiva de pertenecer a otro género. La noción de identidad, de acuerdo a diferentes autores, alude al modo en que el yo se percibe a sí mismo, a través del tiempo, en los enunciados constituyentes, en discursos sociales que producen significaciones en cada uno de los órdenes. Cada sujeto está inserto en esta trama que puede ser vista en conjunto. Cuyas variantes aquí, cuando los pacientes se bifurcan en 2 direcciones, un cuerpo masculino, una identidad de género femenina, y o viceversa. Lo que nos lleva a la noción de identidad de género. La identidad de género es el esquema ideoafectivo más primitivo, consciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo y no a otro. En la infancia, soy nena, soy varón, se constituyen los tiempos iniciales del desarrollo. Las categorías masculino-femeninos desde el punto de vista del género son intercambiables en hombres y mujeres de acuerdo con sus identificaciones y su historia, como lo vemos en la clínica. Uno de los temas en cuestión es el binarismo y en psicoanálisis particularmente el tema de la bisexualidad. Leticia Glosser nos dice, mi propuesta es pensar que la producción de subjetividad se apoya en operaciones psíquicas complejas. En este abordaje considero que está implicado un juego de intersecciones entre la heterogeneidad de los cuerpos sexuados, la diversidad identificatoria, el despliegue, el deseo y los discursos sociales que producen significaciones en cada uno de los órdenes. Cada sujeto está inserto en esta trama que puede ser vista como conjuntos en intersecciones cuyas variantes son infinitas y particulares a la vez. En este cruce producen subjetividad en un marco simbólico imaginario. Dejo algunos interrogantes que más me preocupan para el intercambio con ustedes. ¿Cómo pensar, por ejemplo, el lugar que ocupan las intervenciones en el cuerpo
en esta etapa tan temprana de la vida. La mirada es otro de los temas centrales, la propia mirada sobre el cuerpo, que se presenta como ajeno, extranjero, y la necesidad de hacerlo a través de vestimentas o cirugías, la mirada de los padres y de los otros. Para ir terminando, cito un texto de Yago Franco, que me pareció muy adecuado para compartir con ustedes. La conformación anatómica de la mujer no alcanza para garantizar su sexualidad femenina. Así como tampoco la conformación anatómica del macho lo transforma de por sí en hombre. La sexualidad es un camino de transformaciones. Se deviene hombre o mujer. Y como señalamos previamente, este camino tiene una tendencia a autonomizarse, tanto respecto de lo biológico como del discurso sobre la sexualidad y el género. La rebelión producida por el psiquismo humano, su tendencia a la transformación / metabolización, sea de lo que viene del cuerpo, del deseo del otro, de la cultura, hace que no sea sencilla la tarea de sexuación. No hay un orden lineal. La psique humana es un laberinto en el que ingresan y se transforman el cuerpo y la sociedad. Teniendo esta cita en mente, me pregunto, y les pregunto, acerca del gran trabajo que tienen en este momento niños y adolescentes en el camino a la sexuación. Hoy estudiamos nosotros su clínica, abiertos a la posibilidad de descubrir o no distintas estructuras psicopatológicas subyacentes. ¿No deberíamos estudiar, discutir, rever muchos de los conceptos arriba enunciados para poder tener una escucha más sensible, más adecuada a los distintos vértices que nos presentan estos problemas? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta presentación tan interesante y gracias por tus diferentes miradas, que seguramente vamos a después a comentar mucho. Ya dejaste la nota de las preguntas. Yo creo que mucha gente va a ahondar en esto, que sí, el tema de la sexuación es impresionante ahora. Ahora va a estar con nosotros Sodeli Páez. Sodeli es psicoanalista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, es miembro activo de IPA y FEPAL y es enlace de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas ante COWAP. Tiene experiencia en la clínica adolescente, institucional y privada, y ella desde hace 5 años vive en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Sodeli, tienes los micrófonos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí. Gracias por la invitación, a Julio, a Noemí, a la coordinación de estas jornadas, a la PM. Además que una responsabilidad enorme, hablábamos antes de entrar a la sala, estar iniciando estas actividades, pero un placer porque es compartir con todos y con colegas tan queridas como Mónica y Teresa, a quienes saludo muy cariñosamente. Y bueno, otras responsabilidades después de estos brillantes trabajos, quedar al final inevitable repetir algunas ideas, pero bueno, voy a traerles compartir con todos unas reflexiones acerca de las travesías sexuales del adolescente y identidades en construcción, así en plural como lo trajo Mónica. Comienzo mis ideas con un epígrafe de E. Cummings que dice: se necesita coraje para crecer y convertirse en quien realmente eres. Un poquito de historia. La palabra adolescencia, del latín adolescens, significa joven adulto o en crecimiento, adolescere. Un concepto polisémico y controvertido aún hoy en día, desconocido hasta el siglo XVIII, cuando Rousseau, en 1762, empleó la palabra por primera vez en su hermosa obra Emilio o de la Educación, para instalar una categoría diferente a la de niño. Se refiere a esta etapa como un nuevo despertar, un nuevo crecimiento. Hasta entonces, en la historia de Occidente, solo se concebía la entrada directa a la adultez desde la niñez, sin tiempos intermedios y sin ninguna consideración especial a este grupo etario y a sus específicas necesidades. Sin embargo, el término cayó en desuso hasta el siglo XIX, cuando a raíz de la Revolución Industrial
se establecieron regulaciones para proteger a los trabajadores, niños o niñas, menores de 16 años. Lacan, en 1974, retoma la idea de Rousseau con el título Prefacio al despertar de la primavera, inspirada en la obra del dramaturgo alemán Frank Wedekind, no sé si lo pronuncio bien, quien en 1891 desarrolló una primera obra en su época acerca de las reflexiones, interrogantes y conflictos compartidos por un grupo de jóvenes. Obra que fue celebrada y discutida en la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1907, según cuentan actas. Aún así, Freud no utilizó el término, aunque analizó a dos famosas adolescentes, como lo son Dora y la joven homosexual, quienes para el momento tenían 18 años. Lo que Freud sí sostuvo, basado en la noción de que la vida sexual comienza en la primera infancia y sigue su curso a lo largo de la vida, es que en la metamorfosis de la pubertad o pubescencia se produce una segunda fase edípica que ya fue mencionada anteriormente por mis colegas de mesa, que pone en acción las fases pregenitales anteriores que deberán someterse a la primacía genital y a la búsqueda del objeto de amor. Es pues esta la principal tarea que tendrá que realizar el joven adolescente. Lo que más ocupa su pensamiento, su interés y su deseo. El amor y el encuentro con otro ser y con otro cuerpo al tiempo que el propio está en transformación, en vías de integración y simbolización. Un segundo estadio del espejo en el que la imagen cobra un valor central a causa de ese cuerpo extraño por acoger, del cual tiene que apropiarse atravesando las ansiedades y conflictos que surgen en el trayecto. Mientras se van ajustando, reescriben su historia y su identidad en un tránsito inacabable como lo es el proceso de construcción de identidad. Siempre en movimiento aun cuando se arribe a momentos de relativa estabilización. La adolescencia es ese tiempo entre de incómodos reacomodos de elaboración y reelaboración, enormemente desafiante y demandante de múltiples y complejas operaciones psíquicas para hacerle frente a los distintos duelos y cambios inherentes a la adquisición de una nueva identidad. Como toda crisis, alude a una conmoción desde la cual erigir algo nuevo, deconstruyendo lo anterior, sufriendo las pérdidas que este recorrido implica, el duelo por las fantasías y el cuerpo infantiles, los deseos y los padres de la infancia, los lazos preexistentes. Se trata de lograr el diseño de un nuevo proyecto exogámico e identificatorio. Este movimiento liminal que sacude toda la estructura familiar y vincular provoca con frecuencia la emergencia de confrontaciones, reclamos, quejas, acusaciones, críticas. Todo como expresión de la angustia que despierta este torbellino interno, tanto del que crece como del adulto que se ve apartado y cuestionado en su autoridad y saber. En los padres se movilizan conflictos no resueltos de su propio tránsito adolescente y se reactivan aspectos narcisistas de omnipotencia y envidia ante la fuerza, vitalidad, empuje de un hijo cada vez más independiente y menos idealizador de su figura. Les corresponde hacer su propio duelo por el niño que ya no tienen y por las figuras adoradas que fueron en el pasado, de referencias protagónicas. Asimismo, les toca entender la importancia de estar disponibles para cuando el adolescente los requiera, atenderlos desde sus demandas infantiles como el niño que aún lo habita, o como el ser que les habla desde una adultez impostada y aún en desarrollo. Sin competencia, descalificación o imposición, respuestas típicas a las actitudes grandilocuentes de sus sabios interlocutores. En mi consulta, escucho de los padres una queja hacia ellos compartida por casi todos. Ah, ahora sí me necesitas, ¿no? Cuando tú quieres. O del otro tipo, casi llorosos y demandantes, ellos, desde sus sentimientos de abandono y exclusión. No quiere hacer nada con nosotros, prefiere a sus amigos. Es como si se avergonzara de nosotros.
El adolescente es un personaje en busca de autor, parafraseando al conocido dramaturgo, incomprendido por todos y por sí mismo, voluble y temperamental como una marea, a veces calma y otras tempestuosa, replegado sobre sí mismo, absorto y ensimismado, recluido en su cuarto, tirado donde sea como un muñeco de trapo desganado, como lo describe Adi Satías, psicoanalista venezolana. Con sus imprescindibles auriculares en la cabeza, malhumorado, triste, reconfuñón, otras veces extrovertido, amoroso, alegre. Oleadas de apego y desapego en los que se prueba a un ritmo regresivo y progresivo, desconcertante para todos, pero necesario e ineludible. Por lo general, la adolescencia es ruidosa, y en su ruido, el adolescente espera el límite y la contención de sus impulsos, de su omnipotencia y su posible desborde. Precisa constatar que no está solo y que cuenta con la presencia y cuidado de sus padres, pese al abierto rechazo tantas veces manifestado hacia ellos. Muchas de las transgresiones y actings que suelen aparecer en este momento buscan la mirada de una amorosa autoridad que, aunque cuestionada, sigue siendo necesaria tanto por el acompañamiento como por la falta de todavía un criterio propio, íntegro y consolidado, que no los tiene, y que los proteja de los peligros que en su viaje pueden correr. Porque el adolescente necesita experimentar, y lo hace con sus pares, muchas veces incursionando en algunas actividades y disciplinas claramente saludables, pero otras no tanto. La crisis existe y es imposible vivirla sin angustia. Concientizar el dolor y los temores que va surgiendo en esta travesía es un primer paso para un pasaje menos tortuoso. El resultado final será la salida exogámica con la elección amorosa y el logro de una armónica identidad subjetiva y o de género. Nada fácil. Es un tiempo en el cual el joven debe articular el cuerpo metamorfoseado de la pubertad a una imagen o representación de sí que es el precipitado de lo que fue y de lo que viene siendo. Un pequeño Gregorio Samson, cambiante cada día, fantaseando y elaborando el ideal de hombre, mujer o persona que en el futuro quiere ser. Ahí, cuando el adolescente parece no hacer nada y duerme esas horas infinitas, está soñando, tejiendo su propia construcción, reescribiendo su subjetividad. Es un momento del desarrollo evolutivo en el que además el cerebro necesita resetearse al modo de una computadora. Rafa Guerrero, director de Darwin Psicólogos de España, señala que mientras esto ocurre, mientras el cerebro del adolescente se actualiza, es imposible de usar. Ello explicaría, en parte, su tendencia a la impulsividad y su labilidad emocional, debido a que donde se produce la mayor parte de esta actualización es en la corteza prefrontal, zona que gestiona estas conductas. De manera que son cambios y actividades a todo nivel que van ocurriendo en el mundo interno, biológico, psíquico del adolescente. Además les toca enfrentar las exigencias de la realidad externa y terminar haciendo una elección de carrera para la que aún ni siquiera están preparados ni saben qué hacer. Me decía Carlos en una sesión después de las vacaciones navideñas, un paciente de 16 años, sobresaliente estudiante, espléndido hijo, muy perfectico en todo, muy claro desde chiquito sobre lo que quería estudiar en el futuro y preparándose desde entonces para lograr su ingreso en una de las universidades más exigentes y prestigiosas de este país. Hace un mes me hubieran preguntado qué iba a estudiar y sin dudarlo hubiera respondido medicina. Siempre supe que quería ser médico e impactar el mundo con algún avance, un descubrimiento, algo bueno para la humanidad, pero ahora no sé nada. No sé lo que quiero y eso me vuelve loco, porque siempre fui planificado, quería saber todo, tener todo controlado. No me reconozco. No me reconozco. Me encantaría ser el que era. Ahora prefiero estar en mi cuarto, solo, sin hacer nada, como desconectado. Clara declaración acerca de lo difícil que es metaforizar el proceso de construir una nueva identidad con los reajustes subjetivos que para ellos son requeridos.
En su no saber, en su desconexión, en su no hacer nada, ocurre un intenso trabajo psíquico inconsciente en el que se desmontan las viejas certezas para dar lugar a la emergencia de un verdadero deseo nuevo y desconocido. En medio de la confusión, en la batalla entre el niño que fue y el adulto que está por ser, en ese impasse surge la angustia inevitable, el encuentro con un imposible, el de la ausencia de un saber y de un saber hacer con la sexualidad, con su sexualidad. El conflicto en esta etapa, tal y como lo denominó Erikson, es el de la identidad contra la confusión de roles. El objetivo es descubrirse y descubrir su lugar en el mundo. Y lo que ha venido descubriendo el adolescente en los últimos años es que hay diversos modos de posicionarse sexualmente y de construir su identidad de género, fuera de la lógica binaria y la heteronormatividad. Hoy son cada vez más comunes los adolescentes que se declaran trans, queer o bisexuales, como ya comentó Mónica, provocando en muchos adultos la pregunta acerca de lo que hay de moda en ello. Mi respuesta es nada. Son formas posibles como cualquier otra que han existido siempre, pero que empiezan a hacerse más notorias y comunes gracias a la despatologización de estas presentaciones. Las consultas relacionadas con estas temáticas en la población adolescente han aumentado al ritmo que lo ha hecho el colectivo LGBTI y los PROS y los modelos de crianza no binarios. Las sociedades han mutado y con ellos los cuerpos, las formas de goce y de vivir la sexualidad, siendo la libido fluida y polimorfa, sin caer en esencialismos. Creo que la pregunta que correspondería hacernos es: ¿qué hace que el sujeto deba ubicarse solo dentro de dos categorías, femenino-masculino, sostenidas estas, por otra parte, por un cuerpo sancionado como varón o niña al nacer? Una interrogante para dejar abierto. El mismo Freud advertía que femenino y masculino son categorías inciertas, y en 3 ensayos sentó las bases de lo que hoy llamamos diversidad sexual, al postular que no existe un vínculo natural entre la pulsión sexual y el objeto al cual va dirigida. Ampliando esta idea primigenia, el psicoanalista trans norteamericano Griffin Hansberry en 2017 desarrolló el concepto de un espacio psíquico límite transgénero, ni masculino ni femenino, que denominó liminal al que pueden acceder tanto personas trans como cis. Intenta, con su aporte de lo vaginal masculino, ofrecer una comprensión simbólica de la sexuación en contraparte de lo fálico, con el propósito de entender ciertas formas de construcción sexual distintas a las femeninas o masculinas, pero aún conteniéndolas. En la clínica, el objetivo es acompañar a nuestros pacientes en su devenir, en sus interrogantes, fantasías y angustias, orientar a los padres y contener de algún modo sus ansiedades al respecto. La salida heterosexual y cisgénero del Edipo es una, pero no la única. Antes del Edipo y del encuentro con la diferencia anatómica de los sexos, la identidad de género ha tenido lugar, una que habrá de manifestarse durante la adolescencia, no consolidarse aún. Es una parte constitutiva de la identidad primaria, independiente del sexo anatómico. Algunas personas trans se inclinan por el auxilio médico para su transición. Otras no encuentran en ello necesidad alguna. Y con relación a esto, el activista sociólogo trans español Miquel Missé aboga por desmitificar la idea de nacer en un cuerpo equivocado y sale al rescate del mismo proponiendo la asunción de distintos tipos de feminidades y masculinidades independientemente del cuerpo que se posea. La identidad se alcanza por inscripción simbólica y no se resuelve ni se agota por la cantidad de hormonas que se administren ni las intervenciones corporales que se realicen durante la transición, como dice Blecher en 2017. Sin embargo, muchos que así lo requieren están en su derecho de solicitarlo. Se trata en esos casos de jóvenes o adultos de una estrategia de supervivencia, como lo plantea Patricia Gerovici.
Oren Gosling, psicoanalista canadiense, sugiere al analista adoptar una posición polimorfa para recibir y abordar los diversos modos en los que se organiza la identidad de género y las distintas y posibles combinatorias sexuales. Añade que hablar de diversidad de género es un pleonasmo, porque el género y la identidad son diversos en sí mismos. Todos, como sujetos divididos, estamos habitados por múltiples identidades. Cuando mi paciente Carlos dice con angustia no reconocerse, es porque empieza a encontrarse con algo de lo inédito en su identidad en construcción, incluida su sexualidad. Hasta hoy, aunque aún no ha tenido relaciones sexuales, aseguraba estar clarísimo respecto también, así como de ser médico, ser bisexual. Ya no lo está tanto. Sentir que debía elegir entre uno u otro sexo le planteó un dilema de tal angustia que zanjó quizá de manera prematura pero aplacatoria con esa solución. Todavía quedará por ver y trabajar sobre ello hasta saber su verdad, sea la opción de la bisexualidad o no. Alex, de 17 años, se presentó hace 5 ante mí como Alexandra, una niña en plena pubertad, llena de accesorios femeninos en cada uno de nuestros encuentros. Sufría de manera inconsolable a causa de un amor secreto y no correspondido hacia una compañera de colegio. No le había dicho a nadie que era lesbiana, aunque serlo, aseguraba, no causarle conflicto alguno. Su conflicto era el desamor, como un dolor insoportable que la conducía peligrosamente a un estado de franca depresión. 2 años después de haber revelado su orientación sexual en casa y a sus amigos, comenzó un proceso de transformación en su comportamiento y vestimenta más del tipo tomboy. Ahora, un corto tiempo después de pasearse por la posibilidad de transicionar con uso de hormonas, se ha declarado gender fluid, género fluido, con apariencia y ropas neutras y flexibles. Su objeto de amor sigue siendo la mujer. Ahora está de novio, pero tendremos que esperar cómo se va desenvolviendo su identidad y mientras yo lo acompaño, respetando sus nombres y pronombres. Es they o them. Así misma se llama así, ¿no? Que en español es ellas, que, bueno, es otro tema. Sin apresurar procesos, pero invitando a que se abran. Cada vez nos van llegando más Carlos, Alex y Alexandra. La despatologización y visibilización de las diferentes presentaciones sexuales y de género han favorecido la búsqueda del dispositivo analítico, pero ya no como un lugar de reversión y coerción, sino de búsqueda, de interrogación, de investigación acerca del sí mismo. Esperemos los analistas estar en este lugar de acompañamiento y a través de todas estas interpelaciones poder encontrar también nuestro propio lugar en revisión de los viejos conceptos, de conceptos centrales, sin deconstruirlos totalmente ni abolirlos, pero sí transformándolos. Muchísimas gracias. Gracias, Sodeli. Bueno, ya escuchamos a Sodeli, a Mónica y a Teresa. Yo les mandé ahorita una notita, si quieren hacer comentarios o preguntas por el chat, bienvenidos. Y yo creo que podemos aquí abrir la modalidad, no sé si quieran comentar algo de los trabajos de los demás, ustedes, Sodeli, Teresa o Mónica, tú también, Noemí, mientras van dándose preguntas o comentarios que quieran hacer, que puede haber mucho que platicar. Ok, en lo que se animan todos Sí. los colegas, gracias por la invitación a empezar y abrir esta discusión. Bueno, es un placer tenerlas y haberlas oído a las tres, y creo que de alguna manera han abordado esta temática que es de tanta actualidad, cada una desde una perspectiva diferente. Me parece que en el caso de Teresa ha abordado desde el desarrollo, ¿sí?, de la psicosexualidad en términos o en familias normales, ¿sí? De tal forma que minuciosamente y de manera integradora
Teresa nos presenta un trabajo donde va describiendo todos estos avatares del desarrollo de la psicosexualidad en virtud de dos aspectos, ¿no? En los cuales se centra ella, entre la capacidad de reverir, ¿sí? Y el ejercicio de la función continente-contenido para poder ir resolviendo y tramitando todos estos desafíos o vicisitudes de la psicosexualidad, de tal modo que nos empieza a describir, ¿no? Por ejemplo, la importancia que puede tener el deseo, ¿sí? De los padres, ¿sí? Para la construcción de una identidad de género nuclear. Y así se sigue y nos va describiendo, por ejemplo, esta función de continente, contenido y de reverie de los padres que pueden influir, por ejemplo, para que una niña sí pueda alcanzar a hacer la diferenciación de sexos y más tarde resolver todas las vicisitudes de la constelación edípica. Y luego, más adelante, por ejemplo, cómo se amplía en la latencia la feminidad y cómo aparecen las expresiones de rol de género. Entonces, bueno, así se sigue hasta la adultez. Me parece un trabajo muy rico y verdaderamente integrador que está propuesto desde lo normal. Al respecto, yo le quería preguntar a Teresa que, de acuerdo a esto que nos está presentando, si nos podría dar algunos ejemplos de algunas fallas en la función continente-contenido o de reverie de los padres y qué impacto pueden tener en las alteraciones del desarrollo de la psicosexualidad. Y luego viene Mónica también y nos presenta un trabajo de verdad muy interesante, en donde empieza a hablar de los cambios que ha habido, ¿no? En toda esta temática de las identidades sexuales y cómo esto ha generado que el psicoanálisis tenga que responder a todas estas demandas que se han dado, ¿no? Para que se puedan elaborar teorías más específicas de tal manera que puedan responder, ¿no? A los interrogantes de los mismos adolescentes o construir una teoría que proponga desarrollos más específicos o crear o ampliar la técnica, y creo que es una propuesta clara y abierta ¿cómo se llama?, de Mónica, en virtud de su trabajo intenso en lugares públicos o instituciones públicas más bien, y en su trabajo privado. Y le quisiera preguntar a Mónica, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Que sé que es muy vasta, el trabajo con adolescentes, por ejemplo, que están en tránsito, ¿sí? Para llevar a cabo cirugías o entran en tratamientos hormonales, es decir, de transexuales, desde su punto de vista, ¿qué puede ella recomendarnos, sí? De cambios técnicos últimos o que de acuerdo a su experiencia te han dado resultado, Mónica. Y bueno, creo que así la fresa que coronó el pastel fue el trabajo de Sodeli, que también es muy amplio, muy profundo, en donde también se plantean interrogantes, y ella empieza a hablarnos, por ejemplo, de los distintos interrogantes que los adolescentes específicamente se plantean ahora en virtud de los cambios tanto sociales como culturales, pero no solamente sociales, yo diría también en seres que tienen que van sufriendo una serie de cambios
internos, ¿no? Cambios que tienen que ver con su cuerpo y con la reorganización de la personalidad. Y que por si fuera poco, a propósito de la pandemia, los adolescentes también han sufrido un impacto y han tenido que entonces adaptarse a los nuevos cambios, como el ejercicio de, por ejemplo, de la intimidad, sí, como ir o no ir, por ejemplo, a las reuniones del claustro que son tan importantes para ellas. Bueno, entonces Odeli también nos trae, al igual que Mónica, ¿no? Estudios y trabajos de psicoanalistas. Por ejemplo, Mónica nos plantea cómo se han puesto a estudiar y llegaron entonces a la conclusión de la presentación de trastornos de identidad o de ejercicio de la sexualidad en adolescentes, de tal manera que ahora tenemos categorías como no binarios, como bisexuales o como trans. Y también Sodeli agrega algunas otras formas de presentaciones del manejo. Ya me dieron a mí porque sí, hay más gente que quiere participar, ya lo estás alargando mucho. Último, quiero hacer una pregunta. Dale. Sodeli, ¿no? ¿Qué pensaría ella, sí? ¿De qué forma podría, también desde la técnica, porque es lo que me parece muy interesante en su trabajo, lo que ha hecho, por ejemplo, en estos adolescentes que presentan identidades sexuales, que elija la que quiera y que nos hable un poquito? Muchas gracias. Gracias, Noemí. Bueno, ya les planteaste preguntas a las tres ponentes. No sé si quieran ir contestando o voy leyendo algunas cosas que están escribiendo aquí la gente del auditorio. Dice, muy buenas las tres presentaciones, felicitaciones a las tres de parte de Liana. Ivonne hace una pregunta, dice, ¿la virtualidad cómo está afectando la identidad adolescente? Desde clases, juegos, socialización, etcétera. Esa es otra pregunta que está ahí. Olga Santamaría, que se va a tener que retirar en un momento, o ya se retiró, dice, quiero felicitar a Teresa, a Mónica y a Sodeli por estas aportaciones. Creo que a mí, como a todos, nos llevan a reflexiones, incluyendo la de la posición de escucha polimorfa del analista. Y bueno, se tiene que retirar ya. Melina Nadal nos dice, es muy interesante pensar en las sexualidades en relación a lo identitario, porque tenemos muy asociados ambos términos como si fueran mutuamente determinados. Hoy la evolución psicosexual y sus devenires nos interpelan a pensar la identidad como una construcción continua y no determinada en una etapa evolutiva. Eso dice Melina Nadal. Liz dice, ¿es necesario orientar al adolescente en la búsqueda de su identidad sexual? ¿O sería mejor dejarlos que ellos mismos encuentren su camino mediante las experiencias que vayan teniendo? Gracias. Muchas gracias, dice Diana Vargas, muchas gracias. Son trabajos muy interesantes y muchas felicidades por sus excelentes presentaciones. Me agrada poder aprender, profundizar y escuchar nuevas ideas sobre el pensamiento individual. Atsi Cruz dice, atinadas participaciones. ¿Podrían decirnos si podemos consultar sus escritos en alguna plataforma? Creo que ahorita en este primer bloque lo vamos a dejar así. Si quieren comentar algo, responder algo, Sodeli, Mónica o Teresa, adelante, por favor. No sé, como quieran. Sí, Como quieran. no sé cómo quieren empezar, por el orden que... Por el orden de las exposiciones. Sí, sí. Teresa. Eu penso que a função continente é o objetivo de qualquer análise, qualquer. Porque uma análise, ele analista com sua continência, com sua escuta psíquica, o mais importante é a introjeção de la capacidad continente de la madre por el bebé, por ejemplo,
do que por la representação de cada vivência, de cada experiência, que são os conteúdos, não? Então, penso que em qualquer análise de qualquer pessoa, o objetivo principal é ampliar a continência psíquica, a autocontinência que já tem, se já tive padres desde pequeno com Reverie, outras pessoas, se já introjetou a capacidade continente, é ampliar o objetivo de uma pessoa que já chega capaz de metabolizar suas experiências emocionais, é ampliar a continência. E quando não, é construir. Então, também eu penso que em qualquer paciente com qualquer diversidade, hoje em dia são mais de 60, me disseram, nomes de identificações, né, de gênero, enfim, é tratar teoricamente como qualquer paciente. Como analistas, nós temos que compreender a inserção em la família, a inserção em lo social, pero penso hasta que, teoricamente, se pensamos que posições narcísicas e não narcísicas, estados de não integração, esquizoparanoide, posição depressiva e posição estética criativa, como diz Meltzer. Se as pessoas funcionam em nível narcísico ou não, pré-genital ou não, qualquer paciente, para ver se a escorra é uma atuação ou é uma escorra de uma pessoa que funciona genitalmente. Isso é a posição do analista. Penso que não temos que ter novas teorias. Sim, acolher a pessoa sempre como um ser humano digno de uma escuta psíquica, isso sim, sempre. Eu tenho um trabalho, continência para a diversidade, que atendi uma paciente intersexual por muitos anos, que não decidiu fazer operação nenhuma. Hasta se separou de seu companheiro, que queria que ele hicesse. Já falei muito, creio que já falei o essencial, graças por a oportunidade. Desculpas, porque não agradeci antes, pero porque estava muito preocupada de poder falar em los minutos. Gracias. Gracias, Teresa. Mónica y luego Sodeli. Varias cosas, ¿no? De las preguntas que fui como escuchando, es decir, leyendo, ya uno tiene incorporado que lo virtual es como parte de un diálogo. Me parece que muchas apuntan a una similitud, ¿no? Que es acerca de la identidad, como una construcción continua. Me parece que eso, desde todo de conceptualización psicoanalítica, esto no creo que sea una situación en juego que los psicoanalistas nos preguntemos, ¿no? Porque es algo que ya viene como desde el planteo de Freud y después los post-freudianos, Winnicott, todos hablan de que la identidad es una construcción. Lo que quizás no quedaba tan claro es que después de la adolescencia también se seguía construyendo. Y algo de esta identidad múltiple, porque el concepto de identidad no es solamente la identidad sexual de una persona, sino la identidad que está relacionada con el proceso de idealización y con el proceso de narcisización de esa persona. Hay múltiples identidades incluidas en el concepto de identidad. Una podría ser la identidad sexual, otra es aquella que responde a quién soy yo, cómo me veo yo, y otros aspectos que hacen a la identidad profesional, la identidad laboral. Pero todas esas identidades y todos esos aspectos identitarios están siempre en transformación, porque los sujetos están en transformación, estamos todos en transformación.
en el contacto, si tenemos un contacto adecuado con el mundo externo, si estamos interaccionando con el mundo externo, si permitimos que las ideas de nuestra sociedad, de nuestra cultura nos invistan de alguna forma, vamos a producir algo con eso. Si las preguntas y el intercambio con ustedes me van a generar un interrogante, algo se va a producir en mí, que va a producir que yo quizás pueda seguir estudiando y preguntándome cosas. Me parece que esto tiene que ver con lo humano, y los analistas creo que todavía trabajamos con lo humano de los pacientes, ¿no? Eso por un lado. A mí me parece que todos los procesos están en modificación, y que aún en lo que llamamos la tercera edad, hay modificaciones, hay cosas que van cambiando, hay cambios en todos los niveles, en la sexualidad también. Entonces, a mí me parece que esto es algo que no solamente tenemos que aceptar que los niños están en transición y que los adolescentes, pero que me parece que la identidad está en continuo movimiento. Eso es una visión mía particular. Con respecto a la pregunta de Lizzy, me parece que sí, que hay que acompañar, que lo más difícil en el trabajo, sobre todo con adolescentes, porque no creo que haya una especialidad, por lo menos desde mi óptica, para atender a o adolescentes graves, o adolescentes anoréxicos, o adolescentes trans. Me parece que no hay especialidades para atender ni a las infancias ni a las adolescencias. Me parece que uno tiene que tener la mente a disposición de todas las cosas que aparecen, porque aún en momentos que no había todo este sinnúmero de posibilidades, había pacientes que se preguntaban qué les gustaba, qué no les gustaba, qué aproximación hacia el objeto amoroso tenían, y era como algo normal. Con respecto a lo que preguntó Noemí, en el hospital hubo muchos pacientes, porque no sé si en los países de ustedes, pero en Argentina hubo como una cosa como de masividad, de una suerte de moda. Entonces venían, y hubo una serie en donde, que después la transmitió Netflix, en la cual un personaje hacía una transición, y de ser una mujer se pasó a llamar Max. Entonces todos los adolescentes, o gran parte de los adolescentes que venían a la consulta, sobre todo las chicas, querían ser llamadas en género masculino, a pesar de que venían por un intento de suicidio, una anorexia, porque yo trabajaba con pacientes sumamente graves en el hospital. Entre otras cosas decían: queremos que nos llamen en masculino, ¿no? Muchas de esas pacientes, de esos pacientes, fueron reconducidos realmente a tratamientos en donde, bueno, se consideraba esto, ¿no? La transición. Otros, era parte del conflicto adolescente que tenían, una cosa más que les pasaba, y de querer ser llamados con artículos y pronombres personales y adjetivación masculina, pasaron a decir que les daba lo mismo, dejaron de pedir que se los llame con el nombre masculino que habían elegido, y empezaron a pintar, en el devenir del trabajo que se iba haciendo, empezaron a pintarse las uñas, a ponerse maquillaje en los ojos, y esto era parte de algo que transitaban en la adolescencia. Entonces, a mí me parece que es algo que uno tiene que tener como muy cauto, ¿no? Que el abordaje de un analista en el acompañamiento de pacientes que tienen como una crisis en su identidad, o de género, o sexual, o otros aspectos identitarios, me parece que tiene que ser tratada con la misma seriedad que tratamos todos los problemas que presentan los pacientes y los conflictos, y con la abstinencia necesaria para eso, y acompañar en la medida que cada uno en tanto pueda acompañar.
yo particularmente creo bueno, que eso es una de las cosas más difíciles, poder tener la abstinencia necesaria para acompañar y respetar el proceso que van haciendo los pacientes sin que las teorías propias y sin que las cuestiones culturales nos afecten en eso. Por eso, bueno, esta observación que hace Graciela de lo social me parece que nos influye a todos, porque todos estamos atravesando el mismo fenómeno social, quizás con más elementos o con más desarrollo intelectual y personal, pero todos estamos atravesados por el mismo fenómeno cultural que nuestros pacientes. Y una pequeña cosita, y no digo nada más de la virtualidad. Yo lo que he visto es, pero no hay estadísticas en Argentina, yo he visto un agravamiento de algunos pacientes adolescentes y la presencia de mayor cuadro de aumento del caso de anorexias, de aumento de situaciones de promiscuidad, de aumento de falta de intimidad, pero no hay estadísticas de eso. Creo que el encierro hizo que algunos adolescentes sean más vistos por sus padres y otros muy poco vistos. Y eso no hace bien en la adolescencia. Los padres tienen que estar presentes de la manera que se espera que estén presentes con un adolescente. Perdón si me extendí un poco. ¿O yo? ¿Comento algo? Ay, a ver si puedo agregar. Bueno, yo diría que hay una pregunta fundamental y aparece y se repite, que es la posición del analista. La posición del analista en la cura es la posición que todos compartimos y conocemos con todos los pacientes, caso por caso. Es una posición que debe ser de una escucha abierta, receptiva, que acoja, que contenga, como lo dice Teresa, continente, sin involucrarse, sin tomar partido y desprejuiciada, pero con todos, en todos los casos, ¿no? El analista de niños y adolescentes no prescribe tratamientos para hormonales. La idea no es prescribirlo, pero acompañarlo. Y un tiempo de espera. Yo sí pensaría, ¿qué se hace? Hay una pregunta por ahí. ¿Qué se hace? ¿Qué debemos hacer con respecto a la identidad sexual? ¿Se le orienta? Bueno, cada familia tendrá sus códigos para educar a sus hijos. Yo veo cada vez más que se va diversificando también la sociedad en este sentido, y hay familias monoparentales, homoparentales y experiencias no binarias que las pueden encontrar por YouTube, con hijos muy sanos, muy saludables desde el punto de vista psíquico, pero sin una elección o clasificación de género. Cada vez más lo estamos viendo también, ¿no? Estas son experiencias en Alemania, en Finlandia y en Inglaterra, que están accesibles para todos. Y es porque la sociedad, desde el comienzo de la civilización, la humanidad, por lo menos aquí en los nativoamericanos, en Sudamérica también, existían muchas comunidades no binarias hasta en los periodos prehispánicos, hasta el momento de la colonización. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto? La sociedad, como dice Graciela, como plantea Mónica y como lo hemos traído todos, bueno, ha venido también mutando, ha tenido sus cambios, y son momentos epocales, o sea, son determinantes epocales, culturales, que tienen un efecto en la subjetividad. Pero recordaría a Françoise Héritier, que para quien dice, antropóloga francesa, quien dice que para que verdaderamente estas transformaciones en la subjetividad se puedan aparecer y consolidarse, visibilizarse, se requerirían muchas generaciones, unas 30 más o menos, ¿no? 3 generaciones, 30 años. Así que, bueno, es esperar, es un tiempo, la construcción, la identidad se construye, pero la identidad tampoco es un concepto originario del psicoanálisis, como no lo es del género. Lo que se ha venido agregando es el concepto de género y de identidad, porque Freud habló de identificaciones, se hablaba en psicoanálisis de identificaciones, y desmontando esas identificaciones es que el sujeto se va revelando en sí mismo. En el análisis, el sujeto viene a ser, como decía, bueno, ser lo que se es. No es que el paciente que transiciona quiere ser mujer y está atrapado en un cuerpo de hombre, por ejemplo, si es masculino, el transfemenino. No, el paciente es una mujer en un cuerpo que es ajeno.
es un cuerpo que no reconoce como propio, o un cuerpo que tiene que asimilar y armonizar a la representación de sí. Al respecto, por ejemplo, Paul Preciado, y lo interesante es que vamos incorporando otras, sí, yo sí creo que otras definiciones, otros conceptos se van sumando a los nuestros, vamos dialogando con otras disciplinas, con otras teorías de la filosofía, de la sociología, y nos vamos nutriendo de ellas en intertextualidad. Recuerdo, por ejemplo, iba a decir a Paul Preciado. Paul Preciado fue Beatriz, una mujer, después una mujer lesbiana, después Paul Preciado, que se declaró binariamente hombre, y ahora Paul Preciado es queer. Y ante su, digamos, discurso frente a la Escuela de París, hace 2019, les traigo el monstruo, soy el monstruo que os habla, bueno, provocó una cantidad de reacciones a favor y en contra que hizo a los psicoanalistas lacanianos de París como que recoger y empezar a trabajar sobre, por ejemplo, conceptos como diferencia sexual, pluralizando el concepto de las diferencias. Michel Bassols, por ejemplo, Michel Bassols, hablando de que, bueno, el inconsciente no reconoce una diferencia sexual, en la medida en que primero hay una diferencia consigo mismo y que el cuerpo es diferente y hay que apropiarse en la adolescencia, en la sexualidad, en el género. Entonces es un momento, a mí me parece sumamente precioso. Estamos viviendo un tiempo privilegiado en el que todos cabemos, y yo creo que en cada familia, bueno, tendrá que educar a sus hijos como le parezca, pero los pacientes homosexuales que veíamos en el pasado vienen de familias heterosexuales, de parejas heterosexuales, o los pacientes que ahora van emergiendo como trans, adultos incluso, que después de pasar periodos, largos tiempos, reprimidos y sofocando su verdadero deseo y sexualidad, bueno, vienen de parejas heterosexuales. El entrecruzamiento de las fantasmáticas parentales con la sociedad y con lo que el paciente mismo va construyendo, va constituyéndose como ser humano, bueno, es lo que va a cristalizar en una identidad sexual de género u otra, una u otra, ¿no? Es una inscripción simbólica, el género tiene que hacerse carne, pero el género es una construcción social y epocal. La identidad es como la introyección de todos estos elementos de la cultura. Es lo que diría. Gracias, Odeli. Voy a leer otro comentario que aquí es de Eliana. Dice, me interesaría que pudieran ampliar la idea de la necesidad de actualización de la corteza prefrontal y su impacto en el psiquismo. También coincido con la idea de acompañamiento en el requerimiento de los adolescentes de un espacio de búsqueda. Me interesa poner el acento en los adolescentes con angustias intensas, donde se cubren ideas suicidas o colapso. Cualquiera de las tres que quiera comentar sobre esto. ¿Si puedes repetir lo de las ideas suicidas? ¿Colapso? ¿Sí? Por favor. Se los repito, mira. Los voy a repetir. Dice, me interesaría que pudieran ampliar la idea de la necesidad de actualización de la corteza prefrontal y su impacto en el psiquismo. También coincido con la idea de acompañamiento en el requerimiento de los adolescentes de un espacio de búsqueda. Me interesa poner el acento en los adolescentes con angustias intensas, donde se cubren ideas suicidas o colapsos. Bueno, va a depender de la historia, ¿no? Subjetiva del paciente. Un poco lo que viene trayendo en sus familias, con las primeras impresiones, identificaciones, la calidad de la familia. ¿Perdón? Se dio un ruido. La calidad de la familia, de los intercambios, de los primeros intercambios en estas experiencias tempranas y de luego posgenitales o posedípicas, ¿no? Pero yo, bueno, discriminar, o sea, lo que quisiera yo destacar acá es que per se la identidad de género en su variedad, en su inmensa variedad, no está ligada a patología, hay que despatologizar. Si hay
algún trastorno alimentario, si hay algún trastorno psíquico de tipo psicótico, bueno, es otro cuadro que habría que abordar, como por ejemplo en la experiencia que ha tenido Mónica en el hospital. En mi época, cuando yo coordinaba el servicio de adolescentes del Hospital El Peñón en Caracas, hasta 2010, nunca recibí un paciente con este tipo de angustias o de inquietudes con respecto a su género o su orientación sexual. Era otra cosa, eran otras problemáticas, era droga, suicidio, lo que trae esta persona en su intervención. Claro, también era una población diferente a la que uno puede recibir en sus consultorios, que no estamos eximidos de recibir pacientes con este tipo de problemáticas narcisísticas, más tempranas y de vacío, ¿no? Pero per se, las dificultades en el orientación... No, había una pregunta incluso, si se puede hablar ya de trastorno de género, disforia de género, que también está siendo considerada su eliminación de los manuales psiquiátricos. No sé si todavía existen por allí. Pero hay un empuje, por supuesto, para separar identidad de género de patología, o identidad sexual y patología. Y la primera pregunta sobre la corteza cerebral, yo no soy psiquiatra, yo soy psicóloga, yo no soy neurólogo, pero lo traigo porque es importante como referencia, que pueden, bueno, uno puede considerar, ¿no? Tener como también allí un elemento a considerar en todo este proceso y esta revolución que está viviendo el adolescente. Hay cambios a todo nivel. Entonces, bueno, quizá para investigar un poquito más, habría que consultar a neurólogos y psiquiatras con respecto a este punto en particular. Pero sí creo que nuestra posición es de analistas, como siempre la hemos tenido, ¿no? Muy bien, gracias, Odeli. ¿Algo que quieran agregar, Mónica? Sí, yo Mónica. quería agregar, porque ahí hay una preguntita que pregunta sobre la categoría, si hay un trastorno de identidad sexual. Sí, le iba a leer ahorita, qué bueno que te adelantaste, Mónica. Sí, sí, sí. Y me parece que siguiendo un poco lo que decía Sodeli, a mí me parece que estos cuadros no pueden ser enmarcados en... no es lo mismo esta situación que un trastorno de la alimentación o un trastorno idioafectivo, o no me parece. Me parece que eso era lo que se denominaba antes, cuando la homosexualidad también era una patología, pero a partir de todos los escritos y todos los cambios que han ido habiendo en las sociedades. Por eso me pareció importante incluir lo social y lo cultural, no es, tomando un poco lo que decía Sodeli, en el 2010 no había consultas sobre estos temas. Si yo me acuerdo, la preocupación de muchos padres era cuando la homosexualidad estaba como abriéndose en Argentina, era que el chico no jugaba al fútbol y entonces si iba a ser gay. O si la nena le gustaba, quería jugar al fútbol, si eso iba a hacer que sea lesbiana. Ese tipo de, es decir, acerca de la sexualidad y de la elección de partener sexual. Muchas consultas venían, es decir, venían por un motivo y después aparecía como larvadamente la inquietud acerca de la orientación sexual y de la elección de objeto del futuro niño cuando fuere más grande, ¿no? Entonces, me parece que las situaciones emocionales se van presentando en relación al marco social en el cual los sujetos se van desarrollando. Quizás, como traía Sodeli, hubieron culturas en donde no había diferencia no había como la diferenciación de lo binario. Había culturas en donde había las culturas de las Amazonas, había otro tipo de fenómenos. Entonces, a mí me parece que quizás nos toca transitar estos fenómenos, quizás vienen acompañados de los cambios que genera el tipo de contacto que tenemos ahora virtual, o el tipo de contacto
rápido y que tiene que ser efectivo, y si no me dio like me desespero, y si no me responden y no ponen algo bueno, me siento triste. Es decir, como que hay otro tipo de funcionamiento social y cultural en este momento, y creo que nosotros nos tenemos que ir ayornando y acompañando a los pacientes en esto, ¿no? En poder construir algo en sus mentes que los haga sentir bien, que los haga sentir sin angustia, porque quizás elegir un camino hacia la transición o elegir un camino cis genera angustia también, porque Claro. todo genera angustia en la adolescencia, porque elegir por una cosa implica dejar otra. Algunos pacientes se preguntan por qué no son bisexuales. Yo tengo pacientes que se sienten mal porque no son bisexuales, porque ahora todo el mundo se declara bisexual, y se sienten mal por eso, porque les gusta un tipo de partener sexual, y eso los hace sentirse excluidos. Entonces, uno no sabe qué es lo que genera angustia y qué es lo que va a hacer que alguien presente un síntoma. Y uno tiene que atender a aquellos que buscan resolver algún padecer, ¿no? ¿Podría agregar una cosita, perdón? Claro que sí, Sodeli. Porque además, como ahora que hablas de síntoma, Mónica, es que la sexualidad en sí misma es sintomática, como lo es el yo. Es un síntoma en el sentido, digamos, conceptual, ¿no? del término. Es un Claro, síntoma en ese sentido, que genera tensión. que además es un resultado de múltiples fuerzas, ¿no? De múltiples tensiones. Entonces, nunca se va a vivir la sexualidad sin angustia, nunca. Y los itinerarios que vamos viendo son cada vez más largos y nunca definitivos. Ya esto de conseguir y elegir un objeto sexual, estamos viendo en la realidad que, bueno, no es tan así. Y esto lo estamos aprendiendo desde la sociología, la filosofía también, y en la clínica. Puede ser irreversible, además. Cuando yo sí propondría, es reversible, pero lo que puede ser irreversible es la intervención en los cuerpos. Yo sí propondría una espera, una invitación a la espera, a considerar a que no haya salidas rápidas. Hay una premura a veces en los padres para tranquilizarse ellos y tranquilizar a sus hijos en una acción, en una solicitud, una demanda de acción, una prescripción para rápidamente intervenir. No, la invitación es: vamos a esperar, ¿qué va a pasar? Mientras tanto, mis niñitos, incluso mis niñitos, juegan, y la adolescente también va jugando, va soñando, va jugando con la idea de quién va a ser. Como eu penso como Sodeli, e tem exemplo, tem o filme La Petite Fille, não sei se conhece, em Brasília é a pequena garota, a pequena Nina. Toda essa atuação, não há escuta psíquica jamais, inclusive da psicóloga de la Sorbonne que atende a pareja, não? E o ninho está mudo sempre e mirando a madre que habla. Então, se a família ela assume a transexualidade, a sociedade assume a transexualidade, mas não há escuta psíquica da pessoa. Então, é isso que acentua escuta psíquica e continência psíquica. Esther Bick disse que a pele psíquica, conhecem o conceito de Esther Bick, a continência para Bion é o entorno da realidade psíquica. Quando uma pessoa tem uma autocontinência, ela sabe quem ela é e sabe que tem um psiquismo. Não? Então, isso, eu acho que é a primeira coisa que temos quando recebemos um paciente de qualquer identidade. Esta pessoa tem consciência de si, sabe de quem está falando, porque o si mesmo de cada um é com a impressão digital, como diz Bolas, não? Então, quem é esta pessoa singular? Receber a pessoa singular é muito mais importante que me confundir entre as diversidades e ficar socialmente aceitando
por eso acentúo que mi parecer es de recibir la persona con la cabeza vacía, como dice Bion, para ayudarla a se descobrir e não projetar em ela uma série de coisas e ela já vem, como disse Sodelila, é um labirinto, não? Então, temos que orientar nesse labirinto. E eu acho que a orientação são as teorias psicanalíticas que já temos. Esta é a minha opinião. Gracias, Teresa. Desafortunadamente, Cronos siempre nos está haciendo malas jugadas, ¿no? Quisiéramos como del inconsciente que el tiempo no existe, pero aquí en el Zoom sí existe, desafortunadamente. Entonces tenemos que parar la charla, que está interesantísima, y queda pendiente organizar un segundo tiempo, ahora que estamos en la onda del Mundial, Noemí, y se puede, nos vamos a tiempos extras y a penales, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho, Sodeli, Teresa, Mónica, gracias por sus aportaciones. Noemí, muchas gracias por siempre estar promoviendo todo esto. Y bueno, pues solamente se me ocurre decirles una frase de Fernando Pessoa que dice más o menos así: mi alma y mi cuerpo es una orquesta oculta y solo me reconozco como sinfonía. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias por todo. Hasta luego. Sí, me quiero despedir, ¿sí? Gracias. Despídete, Noemí, no te preocupes. Despídete. Okay. Bueno, quiero darle las gracias a todos aquellos colegas que se inscribieron al webinar y que participaron aquí. De manera muy especial a Mónica, a Teresa, Sodeli, por haber aceptado la invitación para ponerse a trabajar, por su disponibilidad, por su esfuerzo, y algo que les tengo que reconocer. El diálogo que formaron aquí, bueno, fue lindo, ¿no? Fue muy estimulante. Entonces, bueno, eso también les agradezco. Espero que, como toda experiencia que es agradable, algún día nos podamos volver a encontrar acá. Y pues mil gracias. Y también quiero agradecer a la mesa directiva por todo el apoyo irrestricto que dieron para la que les dijera, organización de este evento. De manera muy especial aquí en nuestro presidente Julio, que es una gente increíblemente apoyadora y que entonces facilita las cosas. Y para terminar, a Javier Jiménez, que bueno, se encarga de la parte operativa de esto. De verdad, Javier, mil gracias por todo. Y bueno, pues un abrazo cálido para todos ustedes, ¿ok? Gracias, yo quiero Un darle abrazo. Que descansen, buen fin de semana. gracias a todos. Esta es su casa, encantados. Hasta luego, bye. Gracias.